¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Empieza a construirse un consenso, diría yo, negativo, que el próximo año, el año 2012, como será año de elecciones, ya no podrá realmente reformarse nada en nuestro país. Hay quienes creemos que eso puede ocurrir exactamente al revés. El próximo año puede ser bastante productivo para las reformas que hacen falta. Una de ellas es justamente la reforma política. Hoy hablaremos de este tema y también de la capacidad que tiene la sociedad para preocuparse por asuntos que a veces les resultan indiferentes. Reforma política y participación ciudadana. Comenzamos. Abrimos la conversación con el senador Carlos Navarrete. Tenemos una canasta de temas interesantes. Vamos a dedicarle un buen tiempo al programa a hablar de la reforma política. Le doy la bienvenida, pero tengo otras preguntas que hacerle antes. Bienvenido, adelante, Carlos. Ricardo, con toda confianza. Vamos a platicar. Da mucho gusto tenerlo aquí en Espiral. Esta legislatura en el Senado es una legislatura muy peculiar, porque si bien, tengo que decirlo así, el resto del país parecía no funcionar. Hay una disputa entre los gobernadores y la federación que no se detiene. Hay pleitos muy frecuentes en la Cámara de Diputados, un poder ejecutivo que está acosado desde distintos ángulos. Hay una institución que parecía que ha ido funcionando bien y no se nota, la Cámara de Senadores. Y yo quisiera un poco que me dijera si esa es su impresión y que me ayude a entender por qué esta legislatura ha sido bastante más eficaz para sacar leyes que otras y que otras instituciones. Mira, lo cierto es que hay razón para pensar que en la Cámara de Senadores las cosas han mejorado respecto a legislaturas anteriores y que ha sido más eficiente en lograr acuerdos legislativos que la Cámara de Diputados. Hay razones, Ricardo. Hay argumentos que yo te voy a dar. Primero, en las bancadas principales del Senado hay senadores de mucha trayectoria y de mucha experiencia legislativa y política. Ya fueron parlamentarios antes. Parlamentarios, gobernadores, secretarios de Estado. A ver, dime nombres, que me diga, estos son personas que tienen una trayectoria. En el PRI, Manuel Fabio Beltrones, está también Francisco Labastida, de manera muy importante, está Fernando Castro Trenti, están exgobernadores de Puebla, de Chihuahua, de varias entidades, está María de los Ángeles Moreno. Voy a decir que los senadores, como los buenos vinos, mientras más tiempo en las barricas, la mejor verdad, saben. Sí, se nota que hay mayor calidad política y experiencia. PRD, PAN. En el PAN, Gustavo Madero, Santiago Krill, José González Morfín, Ricardo García Cervantes. Hay una buena cantidad de senadores de muy buen nivel. En el PRD tuvimos también una presencia muy importante de un exgobernador como el de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, de Silvano Aureoles, de Leonel Godoy, que ahora es gobernador de Michoacán, es decir, de un conjunto, Pablo Gómez, por supuesto, senadores con experiencia. Entonces, experiencia cuenta, pero además tienen un trato respetuoso. Pareciera que ustedes no se pelean tanto como... Esa es la clave. O sea, la buena educación también importa. Mira, las formas tienen su importancia. Cuando tú utilizas una descalificación o incluso insultas a tu adversario, rompes esa comunicación. Nosotros mantenemos un trato respetuoso, equilibrado, en medio de diferencias o de coincidencias. Y tercer elemento, hicimos un pacto inicial que ha funcionado durante 5 años. Lo que se acuerda, se cumple. Y si no se puede cumplir, mejor no se acuerda, para no romper la relación. Se honran los pactos. Se honran los acuerdos y los pactos. A ver, el momento fundacional de esta legislatura, si mal no recuerdo, fue la reforma electoral a propósito del tema de los spots y las televisoras. Yo creo que fue una negociación muy complicada y que pareciera que ahí cuajó una forma de relacionarse entre ustedes, donde hicieron frente con respecto a presiones externas en la propia Cámara. Ese es el momento fundacional. Tienes toda la razón. Hubo un momento anterior importante, la expedición de la ley para la reforma del Estado, que nos pusimos de acuerdo y en el Senado... Que era una ley para ver cómo iban a discutir la reforma. Exactamente. Surgió en el Senado. Bueno, estábamos en la crisis postelectoral del 2006 y ahí debo reconocer que Santiago Krill jugó un papel muy importante porque construyó, junto con nosotros y con el PRI, un acuerdo que el gobierno resistía y que sin embargo logró convencer de que era necesario. Que era sacar el dinero de las campañas políticas en televisión. Era un acuerdo en el que teníamos que unir a las fuerzas políticas en el Senado para enfrentar poderes fácticos. La ley Televisa que se había votado en el 2006 los había dejado lastimados a los partidos y a los políticos. Sin duda alguna. Y me parece que ahí
salió fortaleza del conjunto del Senado y de sus grupos parlamentarios. Enfrentamos a los poderes fácticos, pusimos un alto, hicimos la reforma constitucional y creo que fue uno de los momentos estelares del Senado. Y la relación se mantuvo cercana a un medio de discrepancias. Ahí Santiago Krill tuvo problemas con el presidente. O logró. No negociar. solamente con el presidente, con los poderes fácticos, a tal grado de que lo sacaron de las televisoras Lo borraron, comerciales, lo ¿verdad? borraron, y el gobierno cedió ante eso y lo quitó de coordinador parlamentario. Lo llaman en otros lados espíritu de cuerpo. O sea, eso fundó un espíritu de cuerpo entre los senadores. Ahí yo creo que el Senado se consolidó, sus fuerzas políticas cerraron filas, los coordinadores parlamentarios adquirimos confianza mutua y eso permitió otra cosa que no había ocurrido, que un senador de izquierda presidiera el Senado, Sí, que no había ocurrido nunca. que no había ocurrido nunca. ¿Por qué? Por el clima de respeto y de cumplimiento de los acuerdos. Se volvió usted confiable. Sí, me parece que Cosa sí. que la izquierda no lo había logrado frente a las oposiciones. Y yo tuve un paquete más o menos mayor, demostrar que siendo un legislador de izquierda iba a actuar responsablemente conduciendo al Senado, no como jefe de facción o de partido, sino sabiendo que representaba al conjunto. Santiago Krill tuvo distancias con el presidente, pero usted tuvo distancias con Andrés Manuel López Obrador, que era entonces el principal líder de la izquierda. También ocurrió. ¿Cómo resolvió eso? También ocurrió porque o no se ha resuelto. yo no supedité la conducción del Senado ni a la dirigencia partidaria ni a ningún dirigente externo. Yo conduje el Senado con cabeza propia en la relación con el presidente Calderón, con el Poder Judicial, con los gobernadores, con el cuerpo diplomático. Es decir, hice mi trabajo como senador de la República que sabía representar al conjunto del Senado. Y creo que no pasó a mayores, no tuve reacciones mayores adversas. Negativas. Hay piezas muy importantes que ustedes aprobaron. La reforma de derechos humanos. Parece que es uno de los momentos más importantes. La reforma del amparo. La minuta que no se ha aprobado en materia de seguridad nacional. La reforma política. Yo quisiera que me ayudara a ordenar cuáles le han parecido las piezas legislativas más importantes que han negociado. Esas que acabas de mencionar, sin duda alguna, y todo el paquete de seguridad. Cuando el Ejecutivo ahora dice que requiere más reformas, yo solamente hago un pequeño recordatorio. Le hemos dado el 80% de las reformas que nos ha pedido, desde el 2007 para acá. Reformas constitucionales, legales, del Ministerio Público, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, del Código Penal. Le entregamos reformas tan importantes como la del arraigo, como los testigos protegidos, como el lavado de dinero. Es decir, el Senado ha dado reformas muy importantes. Hay una cosa curiosa. El Senado, Senectud, está llamado a conservar las cosas. Y normalmente es en la Cámara Baja donde salen las mayores revoluciones. Resulta que ustedes han reformado más que la Cámara de Diputados. Hay una sensación como que en la Cámara de Diputados todo se estanca y en cambio los senectos son los que hacen avanzar. ¿Me explica por qué está...? Tiene una razón, Ricardo. A partir del 2006, por la crisis postelectoral, el PRI pasó a ocupar el tercer lugar en importancia en la Cámara de Diputados y el segundo lugar en la Cámara de Senadores. No en el partido preponderante. Y esto facilitó los acuerdos en Senado y en Cámara de Diputados. Que el PRI no tuviera tanta presencia. Que el PRI tuviera que ceder porque no tenía la fuerza para imponer criterios, sino que contribuía al acuerdo. Pero el Senado tiene una presencia muy importante. En segundo lugar, el PAN tiene 52 senadores, el PRI tiene 33, el conjunto de la izquierda tiene 35. Pero no se cumple. Si en el Senado de segundo lugar, en el Senado no bloqueó. En el Senado no solamente no bloqueó, sino que encabezó las reformas. Eso hay que subrayarlo. Los reformadores del PRI están en el Senado, no en la Cámara de Diputados. Eso también influye. Ahora, cuando el PRI recupera su fuerza tradicional en la Cámara de Diputados, casi logra la mayoría en 2009, viene un fenómeno a la inversa, Ricardo. El PRI con fuerza en la Cámara de Diputados se convierte en el equipo de los bloqueadores. En realidad estamos con un partido de fútbol. El partido de los reformadores de diversas tendencias partidarias y el equipo de los bloqueadores, que es bastante monocolor, priista, y tiene hasta nombre, es el equipo del Toluca. No el del fútbol, sino el de los otros, que bloquean y bloquean, tienen más de una decena de minutas del Senado. Pero usted me está diciendo que el PRI se nos está rompiendo en este país. Que hay un Estoy PRI diciendo que el PRI no es homogéneo. Homogéneo, ni monolítico, ni por mucho. Hay una visión diferente desde la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Bueno, en el PRI, en la Cámara de Diputados, quisieran que ya fuera 2012 para no hacer ninguna reforma, llegar al poder y con una varita mágica arreglar todo. Esa es su concepción. Déjenos llegar a nosotros y nosotros arreglamos todo en el país. Y mientras tanto, suelen decir, ¿para qué le damos victorias políticas al gobierno? Mejor que las cosas se queden como están. Y bloquean y bloquean. Y nos tienen estancados. Y nos tienen estancados y además deja dar una mala noticia. Me acabo de enterar hace unas horas apenas, hoy se instaló el periodo de sesiones del Congreso,
que el equipo de los bloqueadores ha logrado hacerse de la presidencia de la Cámara de Diputados. O Uno sea, de Toluca. usted diría que Emilio Chaufet es del equipo de los Emilio bloqueadores. Chaufet es Toluca, es Estado de México, es bloqueador. Y mientras no nos demuestre lo contrario, hay malas noticias para la A Cámara ver, de lo Diputados. tengo ahí. ¿Hay presión social para que se den los cambios? Déjame irme al tema de la reforma política. ¿Habría costo si no hay reforma política para el señor Chaufet, lo que usted llama el equipo de los bloqueadores? ¿O ellos están calculando bien que en realidad la sociedad está desinteresada en materia de esos cambios? Tengo la impresión que ellos apuestan a que la prioridad en la sociedad mexicana no es la reforma política y que por lo tanto los costos sean menores. A ver, ¿cuál es la prioridad? Para la gente la prioridad es la violencia, la inseguridad, la situación que vive el país Usted me diría, y en segundo lugar la economía. La reforma a la Ley de Seguridad Nacional sí la van a sacar porque hay una presión social para que esos temas se aborden. Yo tengo la impresión que puede estar más cerca de sacarla, porque Las además hay otras. un sentido. Si actuaran con inteligencia, harían reformas que podrían beneficiarles a ellos en caso de regresar a la presidencia en 2012. Bloquear es complicarse las cosas como gobierno en el futuro inmediato. Es una tontería desde mi punto de vista, pero lo están haciendo. A ver, yo traigo una incomodidad muy grande con los que están diciendo que ya se acabó este sexenio. Y bueno, si estuviera un sistema parlamentario, a lo mejor adelantábamos elecciones y no tendría problema con eso. Pero saber que nos queda todavía un reloj fijo de año y medio y que hay un grupo de personas que no están dispuestos a avanzar en los cambios, me deja usted con gran inquietud. Yo estoy preocupado por eso. Sin duda alguna no soy optimista al respecto. No veo un Sin 2012 embargo, de cambios. Veo una ligera posibilidad. Que la presión social aumente. Que la gente logre ubicar dónde está el equipo de los bloqueadores. Y que les empiece a decir, oiga señores, ustedes están bloqueando las reformas. No dan sus votos. A ver, presión social. Ve, por ejemplo, el grupo de Javier Sicilia que está yendo... Es un factor. Lo ve como factor. Sí. Y que puede Por elevar cierto, los costos. Déjame decir una cosa con claridad. En el Senado, a Javier Sicilia lo recibimos con respeto, con atención y lo escuchamos. En la Cámara de Diputados lo ven como un tipo muy incómodo, al que... Pero dependiendo de qué grupo parlamentario, ¿no? Con algunos no les ha ido tan mal. Cámara de Diputados es los priistas, particularmente. Lo ubico con toda claridad. Sé que a los diputados del PRI no les gusta que yo diga con tanta franqueza esto, pero los ubico como los antirreformistas, ¿sí? Los ubico como la gente que dice, vámonos tranquilos, ya arreglaremos las cosas de este Pero país es que, después. a ver, su lectura puede ser, a la sociedad no le importa el tema de la reforma política. Es decir, déjame planteárselo de otra manera. El problema de este país es que llevamos hablando de reforma política demasiados años. Y puede ser que ya estemos fatigados del tema. ¿Lee usted en sus recorridos por la República, en la plática con las organizaciones sociales, que hay interés en la reforma política? La verdad, muy poco. La reforma política la gente lo ve como un asunto de los políticos, de cómo repartirse el poder, de si se reeligen o no, de si ganan mucho o poco, de cómo se acomodan en el Congreso. Yo recorro mucho el Distrito Federal ahora O últimamente. sea, yo no veo a la sociedad furiosa porque no ha nombrado No. a los, por ejemplo, a los Por ejemplo, consejeros eso. del IFE. Ni No- tampoco no hay los una veo enojados. manifestación de otra naturaleza por ese tema. Acabo de venir del Congreso, vi unos 5,000, 10,000 manifestantes por el tema de reforma laboral, pero no veo la misma cantidad de gente movilizada, salvo en las redes sociales donde es muy activa, pero movilizada fuera de las cámaras por la reforma política no la veo, lamentablemente. ¿Le parece a usted relevante? El tema de reforma política, por supuesto que ¿Por sí. qué? A ver, A yo ver. dijera, yo no creo en la reforma política. ¿Qué argumento me daría ¿Qué para le digo a la convencerme? gente yo normalmente? Oigan, la reforma política mejora la calidad del Congreso, hace más responsable a los gobernantes, le permite a usted poder influir más con sus propuestas. La gente lo siente y lo ve, pero no le llega. A ver, vamos a como otros entrarle temas. en algunos temas que seguramente en la mesa que sigue podremos ampliar. La reelección. Se ha insistido mucho que es una manera de rendición de cuentas. Pero leía un artículo hace un par de semanas de Mauricio Merino que decía, no, mire, que los presidentes municipales se pongan a reelegirse, o los diputados, se van a eternizar y van a ser los cacicazgos de antes. No sería eternos porque no hay, la propuesta que hicimos y que aprobamos no tiene reelección indefinida. Pero deja decirte qué es lo que dicen los del PRI en la Cámara de Diputados. Fíjate el argumento. Dicen, no vamos a aprobar reelección porque nos bloquean los espacios para impulsar nuestros cuadros. A nuevos cuadros, para que además a ver, Se nos es la historia acumula de la la lista de fundación. espera. Pues la fundación del Partido Nacional Revolucionario fue esa, que los cuadros circulaban muy rápido. Es decir, que les dificulta el acomodo de sus compromisos. Y entonces, por lo tanto, 3 años y despedida, que entre otro. 6 años y fuera, que entre otro senador, para poder acomodar a todos y repartir el pastel. Es un argumento absurdo, pero lo están planteando. Ahora,
¿Por qué? ¿Cómo combatir ese argumento? El de que se enquisten, permanezcan por tiempo indefinido presidentes municipales. Yo el argumento diputados. que más doy frente a los ciudadanos que me preguntan esto es decirles, a ver, ustedes deberían tener en su voto la posibilidad de premiar y castigar. A los buenos legisladores podrían premiarlos, a los malos legisladores podrían castigarlos no votando por ellos. Sin embargo, el régimen de partidos en México está tan desprestigiado que la gente me contesta, no, pero se arreglan en su partido y nos lo van a imponer de todos modos. Es decir, no hay Ahora, senador, creencia. el PRD fue un gran defensor de la reelección y un día dejó de serlo. El año pasado el PRD traía argumentos en contra de la reelección y a mí me llamó mucho la atención esta expresión. Y alguien en el PRD me dijo, bueno, es que ya supimos cómo se gobierna, ya pasamos por las presidencias municipales y se nos quitó la buena idea. ¿Cómo está el consenso dentro de su partido con respecto a la En el reelección? PRD hay un enfrentamiento entre dos visiones al respecto. Ahí Yo soy también están partidario de la divididos. reelección, Usted es partidario en todos los niveles, en todos los niveles, acotada. ya no más de 3 periodos. No más de 3 periodos para diputados, no más de un periodo para senador, máximo 12. ¿Y para la máximo 9. presidencia? Presidencia, máximo 2 periodos y nada De más, 6 años. máximo. Me parece que será bueno. Sí atiendo el reclamo de mucha gente que dice que con un mal presidente municipal 9 años es un purgatorio, casi eterno. Un buen presidente Se municipal. apropian de puede los ser. recursos de quien nos mueva. Y también atiendo el hecho de que me digan, hay presidentes municipales que al año y medio de gobierno se van a poder a preparar su reelección sin importarle las funciones municipales, sino solamente amarrar votos para reelegirse. También lo entiendo. Pero confío más y creo que es más válido que se equivoquen los electores a que se equivoquen los partidos. Es preferible que se equivoquen los Prefiero electores. que se equivoquen porque si se equivocan los electores diríamos, pues tú votaste por él, es tu Y el responsabilidad. otro tema es candidaturas independientes. Ahí soy totalmente partidario de ellas. A ver, déjeme poner ahí un poco los argumentos. De un lado, y le pongo un dato de la encuesta de discriminación de 2005, que le preguntaban a los mexicanos si tenían garantizado su derecho al voto, y la respuesta en un 70% sí. En este país ya tenemos garantizado el derecho al voto. Pero solamente 5% decían tener garantizado su derecho a ser votados. Y en ese sentido se antoja que las candidaturas independientes nos devolverían, nos entregarían a los mexicanos el derecho a ser votados. Sin embargo, el contraargumento es decir, sí, nada más que va a haber empresarios muy ricos que van a estar pagando candidaturas independientes y quién sabe quién se nos va a colar porque no habrá partido que los regule y los vigile. No es ¿Con un cuál buen de los argumento dos no es porque un pueden ser normados por la ley. A ver, yo soy partidario de las candidaturas independientes. ¿Por qué? Bueno, como conozco también a los partidos, empezando por el mío, veo todos los vicios que están enquistados en los partidos. ¿A qué vicio se refiere? Los partidos tienen una vida muy ensimismada. No ven hacia afuera, Les gusta el ombligo. ven nada más hacia adentro. Y se cocen en su propio caldo una y otra vez y se revuelcan en lo mismo una y otra vez. La vida interna los consume y no ven lo que están diciendo los ciudadanos. Cuando tuviéramos candidaturas independientes, si un ciudadano independiente saltara a la palestra como un contrincante, tendrían que voltear a verlo, ¿eh? Y entonces tendríamos que mejorar la calidad de nuestros candidatos. Mejora la calidad de candidaturas en los partidos. No tengo la menor duda. O sea, no importa si ese candidato independiente gana o no, No va importa. a mejorar la vida. El hecho de que vaya a la disputa y le dispute mercado electoral a los partidos hace que en los partidos se simbren los intereses. Y entonces ya no vaya cualquiera nomás porque es un dirigente X, sino debe ir el mejor y por lo tanto para ser el mejor tienes que voltear hacia los electores. Es decir, la candidatura independiente quita el ensimismamiento partidario y lanza a muchos hacia afuera. Eso es importante. ¿Habría más mexicanos con ánimo de volverse representantes populares si hubiera candidaturas independientes? Me da la impresión que no sería un interés generalizado por todos lados, pero sí Eso de la habría- carrera del político no anima mucho. No anima mucho, pero en algunos lugares podría haber. Ahora, hay algunos que dicen, bueno, y si llega el dinero del narco o si llega dinero de los empresarios, bueno, pongamos normas y sanciones para quien utiliza dinero sucio, igual que se sanciona a los partidos políticos, con un agravante, fíjate. A los partidos políticos pues también se ven penetrados. Como un candidato independiente o ciudadano, no se le puede aplicar la multa a su partido político porque no tiene, se le tendría que aplicar a él sobre su patrimonio personal. Y eso quizá dejara de incentivar a Como muchos en ciudadanos. Colombia. Exactamente. Un ciudadano independiente recibe 500,000 pesos por una campaña. No saca el Y- porcentaje que dijo y no, se lo cobra. o no lo comprueba y resulta que lo desvió, se le finca responsabilidades y se va sobre su patrimonio para que pueda recuperarse. Y tienen que dejar garantías, además. Así está en la reforma. Así está contemplado para que funcione. Bueno, vamos a regresar sobre estos dos temas y el resto, pero no puedo dejarlo ir en este primer bloque sin preguntarle por su futuro personal. Lo he visto en algunos anuncios en la Ciudad de México
y asumo que tiene interés de volverse jefe de gobierno de la capital. Quiero Pues, preguntarle dónde está en esa lógica y cómo va su mandato en el Senado si esta aspiración se cumple. asumes bien, y lo he dicho con mucha claridad. Mi partido va a tener que tomar una decisión en febrero del año próximo. ¿A quién envía de candidato para jefe de gobierno después de 3 gobiernos que hemos tenido consecutivos? 14 años, el próximo cumpleaños. Y por primera vez en las encuestas empieza a parecer que podrían perder. Podríamos perder Contra nos Beatriz equivocamos de Paredes, por candidato. cierto, concretamente. Mira qué cosas. La vieja guardia del PRI, ahora reposicionada, pero bueno, así la ¿Me parece democracia. Beatriz Paredes la vieja guardia? Pues nueva guardia no es, evidentemente. Sin embargo, tiene legitimidad para poder aspirar, nomás faltaba que no. Claro que sí. Ahora, si mi partido se equivoca, podemos perder la elección. ¿Qué estoy haciendo yo? En lugar de ir a pelearme a mi partido en los rejuegos internos, que ya los conozco y son terribles, mejor estoy caminando por la ciudad. Por cierto, lo estoy disfrutando. Candidato por fuera. Por fuera, Rebasar hablando con los mucha fueros. gente. Voy a comidas, voy a reuniones, voy a recorridos, voy a funciones, hablo con la gente, le escucho. Estoy caminando mucho en el sector independiente, en el que no vota por un partido u otro siempre, sino que mide, calcula, premia, cuando un partido manda un buen candidato, o castiga. Mi partido va a tener que tomar en cuenta eso a final de cuentas. Si yo soy un hombre que le sirve a mi partido para ganar la Es elección, decir, si usted sube en las encuestas, el PRD va a tener que aceptarlo. esa es la solución. El PRD y sus factores internos, que no son pocos ni pequeños. ¿No ve una candidatura común con el PAN? En el DF no. No hay posibilidad. No. En el DF además el PAN anda en el 14% de la intención del voto. Carga como losa de concreto en la espalda los resultados del gobierno federal. ¿Y qué sería el suyo si ganara ese cargo y fuera jefe de gobierno? ¿Un gobernante de continuidad o marcaría distancia con Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard? Me encanta la pregunta. Yo creo que la etapa que estamos viviendo debe terminar en 2012. Y en 2012 debe empezar una nueva etapa. Usted sería Empezando candidato por al el cambio. asunto. Convocaría un gobierno de coalición para la capital. El gobierno de los mejores. Multicolor. No el gobierno de los amigos ni de los amarillos, solamente. Abrir el abanico para convocar a los mejores, profundizar lo que hemos hecho bien, corregir lo que no hemos hecho bien y hacer lo que no hemos hecho, que de todo hay. Bueno, pues de eso vamos a tener un largo año para seguir hablando. Vamos a Antes de irme platicar. a corte, voy a invitar a distintos representantes de la sociedad civil que han estado justamente dando la batalla por la reforma política para que veamos por qué importa este tema. Quédense con nosotros. Volvemos. Las candidaturas independientes y la reelección interactúan de tal manera que mejoran a los partidos existentes. ¿Cómo sucede eso? Hoy, si uno quiere ser presidente municipal, lo que tiene que hacer es negociar con el jefe del partido, vamos, o con el grupo dominante en ese estado, o si no es que a nivel nacional, de ese partido, y conseguir que le den la candidatura. Una vez que le dan la candidatura, sale electo, termina su periodo y tiene que empezar a negociar otra vez. ¿A qué puesto me voy a ir? No me puedo reelegir. Y entonces, ¿con quién tengo que negociar? Otra vez con el jefe, a ver si me mandan de diputado a algún lugar. Por lo tanto, cuando soy presidente municipal, con quien tengo que quedar bien es con el jefe, no con los votantes. La iniciativa de reforma política presentada por el Poder Ejecutivo en diciembre del 2009 y aprobada en el Senado en abril del 2010 se encuentra pendiente en la Cámara de Diputados. A finales de julio de este año, durante un encuentro con el poeta Javier Sicilia, los diputados se comprometieron a darle trámite. No venimos a pedirles, venimos a exigirles. Tienen que pasar esa reforma. La tienen dormida desde hace meses. Si tienen que hacer un periodo extraordinario, si no tienen que dejar de dormir, si tienen que trabajar horas extras, es su problema. ¿Sí? La sacan. Es un mandato ciudadano. Habrá reforma política. Tengan ustedes esa seguridad. Aprobaremos las reformas en los periodos que sean necesarios, ordinarios o extraordinarios. Aunque no se sabe cómo ni cuándo podría ser aprobada la reforma, el debate ha sido intenso entre legisladores y sociedad civil, en particular en torno a 4 de las principales propuestas de la iniciativa: reelección de diputados y senadores, candidaturas independientes, consulta popular e iniciativa ciudadana. Señores y señoras legisladoras, el 85% de los mexicanos no les tenemos confianza. Las puertas del Congreso tienen que abrirse a la participación ciudadana amplia y no selectiva. Estamos reconociendo ese hecho, la necesidad de que los ciudadanos recuperen su derecho de iniciativa
y de que sean consultados sobre temas fundamentales del país y que nos obliguen a una agenda que rompa la lógica de nuestras correlaciones internas en las cámaras. Con esta modificación de la reelección, el ciudadano podrá castigar o premiar el trabajo de sus senadores o de sus diputados. El espíritu de la reelección legislativa se traducirá en la profesionalización del trabajo parlamentario y en la generación de un verdadero sistema de rendición de cuentas entre representante y representado. Conforme al artículo 105 constitucional, la reforma tenía que haber sido aprobada 90 días antes del inicio del proceso electoral el próximo 7 de octubre. La pregunta es, ¿podrán las nuevas reglas del juego aplicarse en las próximas elecciones? Estamos de vuelta, ahora sí para hablar del tema a profundidad de la reforma política. Tenemos una mesa bastante interesante, les agradezco mucho que nos acompañen y como es tradición Espiral, les pido que se presenten. Maite, comenzamos contigo. ¿Qué tal? Pues soy Maite Azuela, integrante de la Asamblea Nacional Ciudadana. En realidad el tema de reforma política es el tema de la Asamblea Nacional Ciudadana, que surgió a partir del voto nulo, un poco como pues una protesta de la falta de representatividad que tenemos en el sistema político. Ustedes fueron los que promovieron el voto nulo en la elección anterior. Entre muchos más, pero sí un grupo fuerte en la República Mexicana que quisimos pasar justamente la protesta a la propuesta que encontramos en la reforma política una salida importante para poder impulsar la ampliación de derechos políticos de los ciudadanos. Bienvenida, Maite, me da mucho gusto. Senador, le pido que se vuelva a presentar. Carlos Navarrete, senador de la República por el PRD, y que ando en los mismos que ustedes, aunque desde otra perspectiva. Y otra trinchera. Y otra trinchera. José Merino, bienvenido. Pepe Merino, politólogo, profesor del ITAM. Bueno, involucrado desde hace rato, pero con particular entusiasmo recientemente con el tema de reforma política, en el entendido de, mientras no tengamos un sistema en el que el voto, más allá de definir quién llega a un puesto, también sirva como un mecanismo de premio y castigo, pues simplemente no tendremos una democracia representativa en este país. ¿Comprometido en ese tema? Al 100% y en lo que haya que hacer. Muy bien, Alberto Taracena, me da muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Yo soy Alberto Taracena, miembro de Religio Castiga. ¿Qué es eso de Religio Castiga? Somos una asociación de gente diversa. Hay jóvenes de 25 años y casi cuarentones. Yo pensé que tú estabas cerca de los 25. Sí, probablemente. Casi cuarentones, que quede claro. Y lo que intentamos hacer, nuestra misión es intentar cambiar el sistema político mexicano para que represente el interés de los ciudadanos. Esa es nuestra chamba y lo estamos haciendo de distintas trincheras. Yo soy empresario y como empresario siento la necesidad de involucrarme, ¿no? Hay la sensación de que hagamos lo que hagamos, las instituciones no van a cambiar. Y en ese sentido un poco también la sensación de que la reforma política tampoco haría posible que este país se hiciera mejor. Y decía hace un momento el senador, pues sin presión social, en efecto no habrá reforma política y no va a suceder nada. Quiero preguntarles un poco, ¿por qué resulta importante preocuparnos nosotros los ciudadanos en el tema de la reforma política? ¿Cuál sería el argumento para involucrarnos? Bueno, para mí creo que la reforma política es la reforma madre. Cuando nosotros pensamos cómo estructurar Religio Castiga... La reforma madre es la primera. La más importante. ¿Por qué no hay mejor educación? Porque no hay políticos que representen nuestros intereses. ¿Por qué no hay mejor salud? Porque no tenemos políticos que representen nuestros intereses. La reforma política debe ser el diseño institucional que permita que los políticos representen mejor el interés de los ciudadanos. Ese es otro. Sí. Bueno, yo es que me imagino el sistema político justo como una mujer a la que le pusieron un corsé y está por desarrollarse y no puede hacerlo porque está apretada. Entonces creo que este primer paso que el Senado dio es una manera de desabotonar, ¿no? Y de darle un respiro al sistema político para que justamente pudiéramos tener a esos representantes que nos están haciendo faltas, para que la política de salud, pues, en realidad represente nuestros intereses y la laboral lo haga. Creo que es una política que, sí siendo la madre, necesita desabotonarse poco a poco, pero que tiene muchos elementos para trabajar. Volteo la pregunta, ¿no? Ustedes están diciendo por qué sería importante la reforma política. Ahora déjenme preguntarles, ¿qué tendríamos que hacer para que los ciudadanos, Pepe, se interesaran en el tema? Es decir, creyeran lo mismo. Digo, es un tema... O si eso es posible. Es un tema complicado. Realmente creo que hemos fallado miserablemente para vender, por ejemplo, el que a mí me parece el tema más importante de la reforma, que es reelección. Reelección. Porque tenemos muy asimilado el evangelio de sufragio efectivo, no reelección,
que se refiere estrictamente a la reelección del presidente y además en ciertas condiciones. Y hemos dejado de lado el tema de reelección legislativa, que no nace con el plan de San Luis, sino que nace hasta el 33, justamente, y no coincidentemente, o sea, no es casualidad, pues, con la fundación del partido, el sistema de partido hegemónico, ¿no? ¿Por qué? Porque sin reelección, pues lo que garantiza es que los partidos tengan un control total sobre los legisladores. ¿Por qué? Porque su vida política depende de las dirigencias partidarias, no de los ciudadanos que finalmente los trajeron al escaño que ocupan, ¿no? Pero es una batalla que hemos dado, y además la proporción de población en México que ahora manifiesta apoyar reelección ha crecido, y que cuando preguntamos, hay una encuesta, me parece que es de Buendía y Laredo, o de Parametría, no recuerdo, que cuando modificamos la forma en que preguntamos, si preguntamos reelección, hay una clara mayoría que se opone. Si preguntamos, ¿te gustaría ser capaz de premiar o castigar en las urnas a tu legislador y que se quede en el trabajo, ¿no? Entonces la proporción que apoya esta idea crece interesante lo que estás planteando, porque lo que nos coloca es una reforma política, así como decías, la reforma política es la reforma madre. A ver, ¿cuál es la reforma política madre? Y pareciera ser reelección. Si yo lo que les preguntaría es, ¿cabe la posibilidad de una presión social a favor de la reelección que haga que esto ocurra en los meses próximos? Perdón. Es que creo que seguimos pensando en términos de una presión social como de un modo muy tradicional, ¿no? Como movilizaciones masivas en las calles, bloqueando esquinas. Pues en este país las movilizaciones sociales pues también han cambiado junto con otras herramientas. Lo que decía hace un momento el senador es, si no hay en la calle, entre los ciudadanos, presión, no va a pasar nada. Ahora, definamos presión. Se le pregunta a usted, ¿a qué presión se refería entonces? Fíjate que ahí ha ocurrido un nuevo fenómeno. En el Senado estamos muy acostumbrados a conocer manifestaciones callejeras. A veces, aquí hay 5,000 gentes del ESME afuera, aquí hay 10,000 gentes de la UNT afuera. Y 200 desnudos tuvimos un buen rato. Los de Veracruz eran poquitos, pero muy escandalosos y muy llamativos. Pero de pronto, dentro del salón de plenos del Senado, empezamos a comunicarnos, oye, ¿ya te llegaron estos mensajes? Pues me dijeron, a mí llegaron 25, a mí 50. Oye, hay un bombardeo sobre nosotros de presión social. El Twitter. Y los senadores empezaron a reaccionar frente a la presión que estaban teniendo de varias partes del país. Entonces, ya no es una movilización masiva como la clásica, sino porque estamos conectados al iPad, al iPhone, a otros instrumentos, y por ahí llegan. Creo que es importante porque son dos preguntas. Una, si la reelección movilizaría a la ciudadanía y hubiera suficiente presión. Y la otra es cómo se moviliza a la ciudadanía para que esa presión en realidad sea tomada en cuenta por los legisladores. Creo que en cuanto a reforma política, los senadores escucharon a los ciudadanos. Están ahí ya 4 puntos, que son iniciativa ciudadana, consulta popular, reelección y candidaturas independientes. Son 4 de unos 10 o 12 que pedíamos los ciudadanos, pero que los senadores por lo pronto incorporaron. Ahora habrá que ver si esa certeza con la que logramos acercarnos a los senadores y convencerlos de que eso era importante, nos funciona con los diputados. Probablemente no. Y no sé si reelección sea el único punto de un inicio de una reforma política, porque creo que no hay la reforma política. Hay los diferentes botones de oxigenar este sistema político. Déjame comentar algo que se me hace muy interesante lo que está pasando, y me apoyo en el comentario que hace el senador. Esto está cambiando todo, ¿no? O sea, esto está cambiando todo. Las ideas no nacen aquí, pero la densidad sí se obtiene de aquí. La densidad de gente. Densidad de gente. Es decir, cómo te comunicas y la rapidez y agilidad con la que te comunicas. Y de argumentos. Entonces, si generas una articulación coherente, nosotros por eso elegimos ser religio castiga, no somos otra cosa. Somos relige o castiga. Por el propósito de articular un discurso coherente y sólido a través de un solo tema, no muchos temas. Lo creemos muy importante, pero aparte, por estrategia, teníamos que aislarnos en uno. Entonces, a partir del nombre y de la articulación coherente, tenemos que desarrollar afiliación, o sea, cómo afiliar, cómo desarrollar beneficios acerca del tema y costos posibles a los oponentes del tema. Y lo que empieza a pasar a partir de esto es que se descentraliza el poder. Entonces, hemos tenido, afortunadamente, primero coincidencias, que probablemente sin esto no nos hubiéramos acercado tanto. O sea, grupos que venían no de fuentes conocíamos, distintas. conocíamos y que y dijimos, que bueno, poco y a poco estos 4 convergemos. puntos vamos por ellos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, teníamos como prioridad reducción de recursos de partidos políticos y una ley de partidos políticos. Esa era nuestra reforma ideal. No la hubo, pero la va a haber. Y decimos, hay estos 4 puntos, pues sumémonos por esos 4, ¿no? Ahora, el senador Navarrete decía hace un momento, a ver, en el Senado no está el equipo de los bloqueadores.
y lanzó la pelota directa a la Cámara de Diputados. La primera pregunta que les tengo es, ¿tiene razón en lo que dice? Y la segunda es, ¿usan Twitter los diputados? Sí, bueno, lo usan menos que los senadores, pero lo usan algunos, ¿no? Ahora, tampoco nos hemos quedado en redes sociales, ¿eh? Llevamos 2 meses y medio de peregrinar, desde que la iniciativa de Gonzalo Ibarra, que él voluntariamente y de motu propio decidió poner una casa de campaña fuera del Senado, y nos unimos muchos con él y entendimos que había un impulso importante para el tema de reforma política. Hemos hablado en la Cámara de Diputados con absolutamente todas las bancadas, excepto PANAL. Así es. Hay 5 bancadas que ya se manifestaron a favor. Está en el caso del PRI, hay diputados. Una vez dame los datos. ¿Cuáles bancadas están a favor? PAN, que ya lo conocemos, PRD, el Verde Ecologista, Convergencia y PT. Incluso PT, que es el partido de estos 5 más crítico a algunos temas de la reforma, como reelección, o con más dudas, pues más cuestionamientos, candidaturas independientes, tuvo la generosidad de someter una iniciativa que nosotros escribimos con única y exclusivamente los 4 puntos. Me dejaste qué partidos fuera. El PRI PANAL, PRI. PRI y PANAL. Son los únicos que no. Son los únicos. El PANAL ¿No han no se ha podido hablar con manifestado al ellos? respecto. Con PANAL no, con el PRI sí, y en el caso del PRI hubo incluso diputados ¿El que... PANAL no los reciben o...? No hemos tenido contacto con ellos. Organizamos un debate No ha habido al que iniciativa. invitamos a todos los partidos políticos con las mismas condiciones. La invitación les llegó al mismo tiempo. La idea era que uno de los diputados que formara parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es donde está atoradísimo el asunto, pudiera participar y debatieran entre ellos, no con los ciudadanos, sino ellos mismos dijeran por qué es irreelección, Pero por es qué importante no. lo del PRI. Y ¿Qué no actitud asistió el encontraron en PANAL, el por PRI? decirlo. No asistió el PANAL, ¿no? Es que esta es la pregunta. Y el PRI, hemos dialogado con el PRI en varias ocasiones y afortunadamente nos hemos dado cuenta de que les gustaría a algunos de los diputados del PRI poder votar sin votar en bloque. Es decir, como es reelección el punto que los divide, decir, vámonos con los otros 3 y reelección lo votamos en lo individual. Quien quiera vota a favor y quien no, se abstiene o en contra. Voy a hacer una pregunta mayosa, pero se la hago a usted. Si les asesorara cómo hacer presión, perdón, que utilice otra vez la palabra, en Cámara de Diputados, ¿qué sería lo más recomendable? Voy a darles un consejo que puede ser útil o puede no ser útil. Ustedes lo valorarían. Hay que localizar dónde está el botón que destraba la reforma en San Lázaro. Y desde mi punto de vista, no está en la voluntad individual de los diputados federales. Todos los diputados federales del PRI, todos, sean del Estado de México o no sean, tienen su esperanza de futuro político colocado en Toluca. Todos. Porque quieren estar en el gabinete o en el próximo gobierno o cerca del próximo presidente. No van a hacer nada. Algunos que dicen, si me dejan votar en libertad, yo podría. No es verdad. Yo creo que van a voltear hacia Toluca a ver si les dicen que sí o que no. Bueno, si el botón está allá, yo colocaría la presión allá para una definición. Oiga, señor, o sí o no. Porque si ese señor de Toluca dice que sí, 244 diputados del PRI van a votar a favor. Y si no mueve la ceja, no va a pasar nada. Voy a corte y regresamos. ¿Por qué apoyar estos 4 puntos, habiendo otros tan o más importantes para la vida pública? Pues la verdad es, lo digo con toda la practicidad del mundo, pues porque ya lo aprobó el Senado. Es decir, nunca habíamos llegado a un punto en el cual alguno de estos puntos ya hubiera sido aprobado por una Cámara, propuesta por el presidente, y que ya nada más faltara un paso más, ¿no? Si no, vamos a estar dentro de 30 años, seguir buscando por plebiscito, referéndum, candidaturas independientes o así formación de partidos políticos. Y la verdad es que no queremos ser de esas personas, ¿no? Dicho sea con todo respeto. Es decir, se ha luchado tanto por esto y ahora tenemos la oportunidad de que por fin se apruebe. El otro día estaba platicando con unos amigos que vinieron de fuera. Me dicen, no, ya platícanos un poco de cómo está el sistema político, ¿no? Es un sistema en el que nos gastamos anualmente 3.500 millones de pesos en partidos políticos, más, ¿cuántos presupuestos dicen? 6.000 millones, o sea, sumaría que somos 10.000 millones de pesos al año en un sistema, ¿no? Oye, ¿qué más hacen? ¿Tienen elección? No. ¿Tienen candidaturas? No. ¿Ciudadanas? No. ¿Tienen iniciativa popular? No. ¿Qué tienen? Ah, pues, elecciones. ¿No? Pues elecciones, es lo que tenemos, es hay que decirlo así. Tenemos un sistema electoral que nos hemos gastado, y nos gastamos 10.000 millones de pesos para ir a votar y que se cuenten los votos y se fiscalicen esos votos. Punto.
Pero no hay rendición de cuentas, nadie hace un proceso en el que los señores que lo hacen mal se les castiga, no hay un proceso en el que las campañas, el tema de las campañas, sea qué se hizo, no se hizo, no, la pinche campaña es una niña haciendo pasteles y no, que los manda aquí, es una desgracia. Estamos de vuelta en Espiral, hablando de la reforma política. Y bueno, nos decía usted que hay un botón en Toluca que podría destrabar, en fin, lo que hoy impide la reforma política. Yo les pregunto si ese es un botón que han tocado, se han acercado, o si hay otros botones que también habría que apretar. Platicado con los diputados priistas, hemos insistido que ojalá pudieran convencer a sus compañeros. Pero la verdad es que nos hemos acercado, sobre todo revisando el proceso legislativo, porque los diputados a todas las coordinaciones de bancadas que hemos ido nos dicen, es que no conocen el proceso, tienen que ir con este partido, no con el otro. Y fuimos a la Comisión de Puntos Constitucionales, en donde desafortunadamente no nos puede recibir don Juventino Castro por razones de salud, pero su equipo nos ha recibido varias veces y percibimos que el equipo mismo le sigue el juego al PRI. Juventino Castro es PRD. Es PRD. Si el PRD le estaría siguiendo en la Cámara de Diputados el juego al Pues PRI. si no el PRD, yo diría algunos de los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales, porque por voluntad de ellos podrían haber ya mandado un orden del día convocando a los integrantes de esta comisión a reunirse para discutir la reforma política, y no lo han hecho porque resulta que el PRI solicitó que se llevaran a cabo unos foros de discusión y que con las conclusiones de esos foros iniciara la discusión. Y el PRI acaba de pedir una prórroga para entregar sus conclusiones sin fecha de cuándo la va a entregar. Entonces, cuando cuestionemos esta comisión, nos dice, pues hasta que el PRI entregue conclusiones. Si ellos Imagínate la locura, Ricardo, convocaban. que estamos sujetando el proceso legislativo a la realización de foros y luego las conclusiones de la los reforma política foros. hemos tenido miles de foros en este país. No, no pero son además la vinculantes locura las de conclusiones. las conclusiones por bancada de los foros, en donde, quisiera yo ver, en la ley reglamentaria establece que aprobar una minuta pasa por foros y conclusiones de foros. Pero además hay que decir los nombres. El secretario técnico de la Comisión de Puntos Constitucionales, Hilario Sánchez, explícitamente no ha llamado a discutir esta iniciativa. Y además, tiene razón, senador, hay identificadísimos los que son bloqueadores, pero estaría bueno identificar quiénes son los impulsores, porque en la Cámara de Diputados no hemos visto a ninguno, ni en el PAN, ni en el PRD, ni en ningún partido que ha manifestado estar a favor de los 4 puntos, incluida reelección. Nadie de ellos se ha echado el trompo a la uña de operar y tratar de generar o las 16 firmas de la Comisión de Puntos Constitucionales, o lo que haga falta hacer para que esto ya se discuta y se apruebe. Déjenme explicar lo que está ocurriendo en esa comisión, y lo voy a hacer con una gran La Comisión franqueza. de Puntos Constitucionales. La Comisión de Puntos Constitucionales está presidida por un exministro de la Suprema Corte de Justicia externo al PRD, no es perredista. Sí. Lo invitamos a ser candidato a diputado federal, es un hombre mayor, muy brillante, muy respetable, con problemas de salud severos lamentablemente. Y lo que ha ocurrido ahí, yo soy el primero en lamentarlo. El secretario técnico se nos convirtió en el diputado 501 y presidente de una comisión. Y entonces le acepta al PRI una barbaridad, que no es más que un subterfugio para no concretar nada. Vamos a esperar foros y conclusiones y el mes que entra y en 3 meses más. Eso es decir no. Pero ahí el PRD no puede hacer un llamado a sus propios diputados para que Mis compañeros diputados están atrapados entre el respeto que le tienen a don Juventino y la falta de valor para poner en orden a ese secretario técnico. Estamos atrapados ahí. Ese es el tema. Ahora, otros diputados pueden hacer lo propio y no lo hacen tampoco. Yo tengo un tema pendiente con mis compañeros diputados al respecto porque nosotros votamos esa reforma en el Senado. ¿Cómo que el PRD en el Senado la aprueba y la impulsa y en la Cámara no la apoya? Bueno, pero si el PRI lo hace, no, a ver, pero el PRI también la aprobó y la impulsó. Sí, pero yo no quiero hacer un compromiso que no pueda cumplir. Lo único que puedo decir es de que estoy en pláticas con mis compañeros. Se han reincorporado otros diputados como Alejandro Encinas, como Guadalupe Acosta Naranjo al grupo. Confío en que ellos ayuden al coordinador a que los diputados de la comisión, aunque no contemos con la presidencia, podamos hacer una mayoría que dictamine con los demás partidos, aunque el PRI se resista. Tú hablabas del aparatito este. A ver, si yo quisiera presionar diputados, ¿cómo uso el Twitter para que destraben esto, para que no me pongan los foros como pretexto? O sea, dame un manualito sencillo. Creo que es muy sencillo lo que está pasando. O sea, creo que las articulaciones educadas que hemos hecho un grupo de personas que participamos en Twitter mueve las aguas. Pero lo curioso es lo que hay ahí detrás, que es una densidad fantástica y no sabemos qué puede terminar sucediendo. De gente. Hubo 12% de voto nulo en la elección del DF. 12% de voto nulo. Es una barbaridad. Y mucha de la articulación fue a partir de redes sociales.
sea, no es que tuvimos el amparo de los medios, nada por el estilo. Entonces, cuando hemos articulado y dejado claro quién se acerca, quién está a favor, quién nos abre las puertas y quiénes nos bloquean. Y lo que sale detrás es lo que llamo la creación del Darth Vader. O sea, cuando las redes identifican al malo de la fiesta, al Darth Vader, las redes se vuelcan en contra y atacan duro. Lo que está pasando en Toluca ya lo saben las redes sociales. O sea, ya hay una articulación acerca de la posición del gobernador Peña Nieto acerca del tema de reelección. ¿Está opuesto el gobernador Peña Nieto de la reelección? Así lo articulado. Está condicionada a esta idea de formar una mayoría de gobierno en la Cámara o en la legislatura, de manera que con tener el 30% a la votación pudiera el presidente, el Poder Ejecutivo, poder legislar, ¿no? Entonces está condicionada. Ella ya ahora... que quiere es una reforma que asegure más fácil al partido, digamos, mayoritario controlar la Cámara de Diputados. Así es. Entonces, a cambio de eso, aceptaría la reelección. A cambio de eso, pues nos vamos con algunos puntos de la reforma política. Y también la están condicionando ahora a que viene el presupuesto y dice Moreira del PRI, no nos vamos con la reforma política si no se distribuye el presupuesto entre los estados de la República de una manera distinta. Entonces, o sea que están actuando como una banda de secuestradores que te tiene el cuchillo para cortarte la oreja si no le das el rescate. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, pero también ¿dónde están los otros partidos públicamente defendiendo la reforma política? O sea, tenemos clarísimo quién es el villano, nada más nos falta entender quién es el héroe. Quiero preguntarle claramente, ¿y desde Los Pinos cuál es la actitud? Bueno, el presidente Calderón está a favor, Ricardo, el PAN está a favor. Yendo a San Lázaro, realmente los partidos, tanto PRD como PAN, explícitamente nos han pedido que nosotros operemos el tema, que nosotros impulsemos la iniciativa, que nosotros vayamos a la Comisión de Puntos Constitucionales, que nosotros hablemos con los otros partidos. No hay nadie en San Lázaro, ya el botón de Toluca está claro, nada más nos falta el botón de San Lázaro, alguien en San Lázaro que explícitamente defienda la iniciativa, incluida reelección, y la opere dentro de la Comisión de Puntos Constitucionales. Solamente el PT se animó a presentarla ahora en comisión permanente. Fíjate. Y presentó estos 4 puntos aislados, porque teníamos estas 2 opciones como ciudadanos. La de puntos constitucionales, en donde se animara la presidencia a convocar, independientemente de que la mayoría priista no asistiera, pero entonces ya corre un plazo constitucional. Es decir, si no se lleva a cabo esa reunión, pues bueno, corren los primeros, entiendo que son 90 días, porque hay modificación de constitución, y ahí ya podemos incluso hasta decir los responsables de no haberla atendido fueron tales y tales. Y la otra era, pues sacar la minuta de la reforma completa que entregó el Senado, que no solo trae estos 4 puntos ciudadanos, sino que trae muchos puntos que conflictúan a los partidos, y entregarla tal cual para que se acelerara. El PT la presentó, pero no es vinculante. Si tú vas a comisión permanente, pues no están sesionando en realidad. Déjenme hacer un compromiso público. Y luego aquí delante de ti, y luego hacemos el balance. En los próximos 15 días, yo le pido a la fracción del PRD en la Cámara de Diputados una reunión conjunta con el grupo de senadores, con un solo objetivo: que presenten la minuta en la comisión y que voten a favor o en contra, pero que voten. Exacto. Si no tenemos mayoría, que se demuestre quién votó en contra de todos los partidos, que diga, fue derrotado en esta minuta, no se aceptó, pero voten en contra. Lo que no se vale es dejarlo ahí en las calendas griegas. Yo creo que puedo lograrlo. De tal manera que destrabemos lo de la presidencia de la comisión, obliguemos a los senadores, a los diputados del PAN, del PRD y de los demás partidos a definirse y votar a favor o en contra, y ya sabremos a qué le tiramos. Ahora, yo quisiera regresar a este tema de la cláusula de mayoría, que además la llegamos a tener en este país, la cláusula de sobrerepresentación, que es, en efecto, para que sea más fácil gobernar las cámaras, incrementar el número de curules con respecto al voto obtenido. Y ahí le pediría una definición. ¿Qué opinión le merece? Yo estoy totalmente en contra. ¿Por qué? Claro, a ver, me parece que la creación de mayorías artificiales en la Cámara de Diputados no abona en el rumbo que el país va escalando. Porque hay otras salidas. A ver, se dice, le dices, esto no está funcionando porque hay muchos partidos, porque no se ponen de acuerdo, esto está muy dividido. Necesitamos más bien otra vez regresar a un sistema donde haya menos. La respuesta no es decir, el partido más votado, aunque tenga 30-35% de los votos, se le darán automáticamente tantos diputados como requiera para que tenga la mayoría y el presidente pueda controlar la Cámara. Eso no es la salida. La salida es otra, desde mi punto de vista. Si en una elección presidencial un presidente saca 30-40% y pierde las 2 cámaras porque no tiene mayoría, debiera activar un motor
que se llama convocar a una coalición legislativa, Claro. que sea base de una coalición de gobierno. Y entonces le dice a 1, 2 o 3 partidos, vengan a la coalición legislativa, denme sus votos de diputados y de senadores, formamos una mayoría, aprobamos un programa de gobierno común y los invito al gabinete para que lo concreten. Como si fuera parlamento. Es que es Como un justamente semiparlamentario. el Esa espíritu es la salida, contrario. no la que están proponiendo. Lo que Hay queremos- dos mitos, me parece, Ricardo. El primer mito es la idea de que no se ponen de acuerdo. Se ponen de acuerdo. Y mucho. O sea, de los últimos 13 presupuestos, 9... Para no cambiar las cosas. Claro, pero de los últimos y para 13 cambiar lo que les presupuestos, conviene. 9 han sido votados por consenso. Claro. O casi consenso. No, sí se ponen de acuerdo. Y el otro mito es la idea de un sistema presidencial como el que tenemos en México, con muchos partidos, tiene problemas para la formación de mayorías legislativas. Bueno, eso empíricamente ya ha sido desechado, pero veamos cómo hace Brasil. El Partido del Trabajo en Brasil, con la actual presidenta, obtuvo apenas 17%. Y con Lula tampoco en el Y primero. con Lula, un porcentaje similar, que hace justamente lo que dice el senador. Formar una coalición legislativa, te doy esto por lo otro, bueno, pero ya está claro quiénes son, asignamos responsabilidades, se crean mayorías, se llegan a acuerdos. A mí lo que me aterra es que lleguemos al peor de los escenarios posibles, y no quiero pensar, aunque no puedo evitar sospecharlo, que tanto el PAN y el PRD ya claudicaron en el tema de reelección y saben que se va a aprobar la reforma política, porque ya además el PRI ya mandó ese mensaje, pero sin reelección. Reelección no iría, pero ¿qué iría? ¿Candidaturas independientes? Candidaturas iría? independientes, Consulta iniciativa popular. ciudadana, consulta popular. ¿Cláusula de sobrerepresentación? No, No. no, pero eso no está Y en la cabe minuta del señalar que Senado. candidaturas independientes, como ya nos la retrasaron porque no sesionaron extraordinario, entonces no pasa para el 2012, es decir, no las podemos poner a Pero prueba. una reforma política, sin reelección, evidentemente hay beneficios de los otros tres temas innegables, pero una reforma política sin reelección es postergar hasta el 2018 que este país pueda tener el lujo de Entonces, tú sí tener una insistes, la democracia reforma representativa. principal es reelección. Sin Déjame duda. decirte, creo que Cerramos en eso México contigo. el voto de elección nos los hemos venido ganando durante mucho tiempo, ¿no? Y ha sido las cosas que sí han cambiado. Y hoy podemos decir que tenemos sufragio efectivo. Pero no hay voto de evaluación. Y mientras tengamos voto de elección sin voto de evaluación, nuestra democracia nos traiciona. O sea, por el que votamos en las urnas, después nos da la espalda. O sea, justo lo que queremos cambiar y con lo que nos hemos topado en las cámaras es con esa traición. O sea, nos dan la espalda. Entonces, si no mejoramos a través de herramientas de evaluación, esa es la reelección, esto no va a cambiar. Y tradicionalmente, como ha venido pasando, el ciudadano va a ser traicionado por quienes deberían representarlo. Sufragio efectivo con evaluación. Sufragio con reelección. Muy bien. Pues aquí les dejó el senador un compromiso. Ya me toca ahora observar que se cumpla. Por supuesto. Muchas gracias, senador, por Por habernos trabajarnos. acompañado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Muchas Maite. gracias. Muchas gracias. Nos vemos próximo lunes 10:30, 11 TV México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares.